La fe es lo único que siempre cerrará la brecha entre nuestras creencias y nuestra realidad. Por lo tanto, necesitamos explorar qué es lo que Dios vitalmente nos habla acerca de la fe. En ambos testamentos resultaría difícil encontrar una prioridad más constante de parte de Dios para su pueblo. Creo que a través de nuestro viaje, sin duda alguna, pues del Antiguo Testamento, esta escritura nos va a revelar que para Dios no hay nada más importante que nuestra fe. Sí, el amor es el mayor mandamiento, pero cualquiera de nosotros que haya aceptado el gigantesco desafío del amor bíblico. El amor bíblico es un tremendo desafío. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo desafío. Ahora, si el amor es el mayor mandamiento, pero cualquiera de nosotros que haya aceptado el gigantesco desafío del amor bíblico en circunstancias difíciles, puede dar testimonio que la obediencia requirió mucha fe. Dios no es el único que decide el orden de prioridad en cuanto al tema de nuestra fe. ¿Qué hace Satanás por su lado? Él no tiene objetivo más grande en nuestra vida que debilitar nuestra fe, que hacernos creer que Dios no es lo suficientemente poderoso, lo suficientemente capaz, y más aún, que no está suficientemente interesado en nosotros. Y nos hace pensar, pero mira, en una población mundial de 7.200 millones de personas, ¿tú crees que Dios tiene tiempo en todas sus ocupaciones de poner su mirada en ti? Sin lugar a dudas, esto nos hace pensar que aunque Satanás no puede competir con Dios, es un enemigo demasiado grande para nuestra vida y yo no puedo pelear con él cabeza a cabeza o mano a mano. Somos como dos boxeadores que no tenemos el mismo peso, no estamos en la misma categoría. Necesitamos un refuerzo, necesitamos algo que nos respalde. No es una coincidencia que Dios y el diablo concentren la atención en nuestra fe, ya que es mucho lo que está en juego. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Esa es una razón por la cual nos convendría aceptar los desafíos de la fe como una realidad de esta vida, en vez de sorprendernos o incluso pensar que es injusto cuando llegan. Dios los trae a nuestra vida para que nuestra fe se edifique, para que nuestra fe sea cada vez más sólida. Imagínense ustedes, aún en medio del ataque, aún en medio del problema, recordar lo que dice Apocalipsis 4:11, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Aún Satanás es un ente creado. Por lo tanto, responde a la voluntad de Dios. Ahora, nuestra fe es edificada a través de los problemas. No tenemos salida fácil. Así sucede también a lo mejor con nuestra fe. A lo mejor a veces Satanás nos dice, comenzaste muy tarde a tomar la fe en serio. Comenzaste muy tarde a darte cuenta que Dios es el Dios poderoso del universo. Comenzaste muy tarde. Y puede aún convencernos de que Dios ya no tiene confianza en nosotros, que perdió nuestra confianza porque vio que fallamos muchas veces en la fe. Sin embargo, eso es falso. Dios es un Dios perdonador, es un Dios que levanta, es un Dios que restaura.
el nombre que se le dio a David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, no fue por su conducta, no fue por sus fallas, fue por su actuar en fe. Cuando estuvo en el peor problema de su vida, y en el Salmo 33, 34, manifestó su confianza en Dios a pesar del pecado que él había cometido. ¿Cómo mantenernos en la fe? La Biblia dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no se basa en creencias. Por eso que decíamos que muchas veces hay una gran diferencia entre nuestras creencias y la realidad. Creemos en Dios, el diablo también cree. Y no solo cree, se asusta, tiembla. La fe no solo es asunto de creencias. La fe es asunto de obediencia.